Todos necesitamos que nuestro cerebro funcione bien para estar sanos, para evitar enfermedades como la demencia, para tener un buen estado de ánimo y ser lúcidos durante todos los años que estamos efectivamente vivos. Pero hay un problema que es el siguiente, que es la enorme mayoría del daño que generamos a nuestro cerebro y que impide todo esto, sucede por una causa principal que es la ruptura de la barrera que protege y aísla tu cerebro de todas las agresiones externas. Esta barrera, que se llama barrera hematoencefálica, normalmente aísla tu cerebro de toxinas y de sustancias perjudiciales que pueden estar, por ejemplo, circulando por sangre. Por eso hoy vamos a ver qué hacer para poder efectivamente disminuir este riesgo de daño a nivel cerebral que genera todas las enfermedades conocidas relacionadas con demencias, Alzheimer, etc. Y cómo puedes hacer fácilmente para mantener tu cerebro sano el resto de tu vida. Si entendés que tu cerebro controla la enorme mayoría de los procesos que suceden en tu cuerpo, desde moverte hasta poder entender la información de este video, obviamente vas a querer mantener tu cerebro sano. Sin embargo, vivimos un estilo de vida lleno de hábitos y de sustancias que son perjudiciales para esta barrera y que rompen la integridad de esta barrera, permitiendo el acceso a sustancias que normalmente no deberían entrar a tu cerebro, generando un daño que es acumulativo. Mientras más años de daño tengo, peor es la consecuencia a nivel de mi funcionamiento cerebral. Existe una infinidad de variables que pueden afectar al funcionamiento cerebral y a tu salud cerebral a largo plazo. Yo te voy a nombrar simplemente las más frecuentes y cómo resolver estas. En primer lugar, definitivamente tenemos al sueño. El sueño en sí ya tiene muchos estudios, sobre todo estudios en ratas, donde han demostrado que la privación del sueño genera una ruptura de esta barrera hematoencefálica, de esta protección a nivel cerebral. Pero no solo genera esta ruptura, sino que además genera una disminución de tu cuerpo de poder transportar nutrientes a través de esta barrera hematoencefálica a cerebro y una disminución de la velocidad de la comunicación entre dos neuronas. Esto quiere decir que vas a tener un cerebro que funciona más lentamente y que vas a tener más déficits nutricionales a nivel de tus neuronas. Por ende, obviamente, no solo vas a dañar a tu cerebro por esta barrera, sino que la vas a dañar por estas consecuencias que yo te nombro. ¿Cómo podés mejorar esto? Muy simple, lo que tenés que hacer es aumentar la calidad de sueño. Si vos tenés una cantidad de horas determinadas de sueño que no podés cambiar por una cuestión laboral o etcétera, lo que vos podés hacer es mejorar la calidad del sueño que vos tenés. Esto se hace aumentando el porcentaje del sueño que se llama sueño profundo. Es el momento en el que tu cerebro funciona a un nivel de actividad menor y es el momento en el que tu cuerpo aprovecha para generar todo lo que tiene que ver con la recuperación y la regeneración de los tejidos. Obviamente, a más regeneración de los tejidos, más sano voy a mantener a mi cerebro el resto de mi vida. Puedo hacerlo optimizando la calidad del sueño. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar el link en la descripción a videos con los consejos sobre cómo llevar a cabo estos procesos para que 6 horas de sueño valgan como 8. En segundo lugar tenemos el alcohol. El alcohol genera daño a través de lo que se llama la producción de especies reactivas del oxígeno. Las especies reactivas del oxígeno en realidad son formas de oxígeno, pero que son dañinas y perjudiciales para nosotros, y nuestro cuerpo en general tiene un montón de mecanismos para sacárselas de encima porque sabe que son perjudiciales. Estas especies reactivas del oxígeno en cerebro lo que hacen de particular es ayudar a una sustancia llamada acetilaldehído a atravesar esta barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y darte los síntomas que vos seguramente alguna vez experimentaste, que conocemos como resaca. No es una cuestión de todo o nada, es una cuestión de entender cuáles son los niveles de alcohol que vos efectivamente podés manejar. En tercer lugar tenemos la presión sanguínea elevada. Es importante que entiendas que todo lo que sucede hoy con respecto al colesterol, cuando hace 20 años escuchabas que era el demonio absoluto de tu alimentación y hoy te das cuenta de que la evidencia nos muestra que no es tan así, hay un montón de variables a tener en consideración sobre cuándo representa un riesgo o cuándo no, lo mismo va a suceder en pocos años con el sodio. La realidad es que el sodio no es la única variable que te va a dar una enfermedad hipertensiva. Hay muchas variables que van a influenciar la presión arterial que mi cuerpo va a mantener, y si querés saber más al respecto sobre el manejo del sodio, la presión arterial y estos riesgos relativos, puedes encontrarlos en un libro muy bueno que se llama The Salt Fix. Pero de todas maneras es importante que entiendas que mantener una presión elevada va a generar daño en los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, generando obviamente como consecuencia una ruptura de la barrera hematoencefálica, y no solo por una cuestión de riesgo relacionado con las enfermedades de alta presión sanguínea, sino también porque al romper esta barrera por la presión elevada empezamos a acumular toxinas en nuestro cerebro que van a generar enfermedades a largo plazo, van a generar enfermedades de acá a 20 años. Esto es relativamente fácil de resolver si yo mantengo una presión arterial normal. Ahora, en cuarto lugar tenemos a la inflamación.
La inflamación muchas veces en nuestro cuerpo es inespecífica y nosotros vemos en sangre sustancias que nos dicen, mira, mi cuerpo está inflamado, pero no me dice ni dónde ni por qué. Pero también existen sustancias que son un poco más específicas sobre dónde está marcándonos la inflamación, como es el caso de la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que puede aumentar en nuestro cuerpo por un montón de razones, pero en general todas esas razones nos aumentan el riesgo de inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, cerebrales específicamente, como pueden ser mutaciones genéticas, alteraciones de tu hígado, de tu función renal, etc. Pero sin duda alguna las dos causas que más frecuentemente me aumentan la homocisteína, aumentándome el riesgo de daño de los vasos sanguíneos cerebrales, son el alto consumo de productos de origen animal, que me aumentan una sustancia llamada oxisterol, o la deficiencia de vitaminas del grupo B como B12, B9 o B6. Paradójicamente estas cosas suceden cuando no consumo nada de animal o cuando consumo un exceso de animal. La naturaleza tiene una manera graciosa de mantenernos en equilibrio. Ya existen estudios que nos prueban que quien tiene valores que apenas entran adentro del rango de B12 tienen un riesgo varias veces aumentado de patologías como demencia o Alzheimer frente a aquellas personas que tienen un valor óptimo de esta vitamina. En quinto lugar tenemos a la flora bacteriana. Si ya sabes que existe lo que se llama el segundo cerebro y la conexión de intestino y flora bacteriana con nuestro sistema nervioso, obviamente vas a saber que cuidar tu flora bacteriana va a modificar el futuro de tu salud a nivel cerebral. Y si sabes que la permeabilidad intestinal es la clave para impedir o permitir que entre sustancias tóxicas a tu organismo y te empiecen a generar acumulación de toxinas, lo mismo va a suceder, pensalo exactamente igual, con la permeabilidad de la barrera que protege tu cerebro. De hecho, hoy tenemos estudios en los que ratones con una flora bacteriana sana y una barrera hematoencefálica sana, si tomamos una muestra de materia fecal de estos ratones y se la trasplantamos, hacemos un trasplante de materia fecal a ratones con daño de esta barrera cerebral, de esta barrera hematoencefálica, empiezan a regenerar esa barrera simplemente porque tienen flora bacteriana que antes no tenían. ¿Cómo puedo reparar mi flora bacteriana? En primer lugar, tenés que entender que muchas de las bacterias que vos necesitas para hacer este tipo de procesos hoy todavía no existen en forma de suplementos en cápsulas. Entonces, tu mejor manera de aumentar la variedad de cepas bacterianas que tenés en tu organismo es consumir prebióticos, que son los alimentos que consume normalmente la flora bacteriana y que permiten generar un mejor hábitat para ir dando lugar a que se desarrollen más tipos diferentes de flora bacteriana, entre los cuales están aquellas bacterias que te mantienen sana tu barrera hematoencefálica el resto de tu vida. Si vas a tomar prebióticos, el mejor para este efecto puntual sin duda es la inulina, que se puede tomar en polvo. Podés agregar alimentos fermentados si sos una persona que los tolera sin ningún problema para ayudar un poco más a aumentar la variedad de cepas bacterianas. Ahora, si esta flora bacteriana reduce la inflamación a través de un estímulo que llega a nivel cerebral por el nervio vago, ¿va a ser el mismo mecanismo antiinflamatorio que bajar la homocisteína que te nombraba antes? No, por supuesto que no. Las bacterias generan un efecto antiinflamatorio al evitar que haya citoquinas proinflamatorias, que son unas moléculas que te generan inflamación en todo tu organismo. Cuando vos comes un alimento que te genera alergia a nivel digestivo, este alimento estimula la producción de citoquinas inflamatorias, generas más inflamación, estas sustancias atraviesan tu barrera hematoencefálica y alteran el funcionamiento de un nervio que se llama nervio vago y del sistema nervioso parasimpático. Esto es importante porque estos dos mecanismos van a ralentizar tu sistema digestivo y van a impedir que vos estés relajado, dándole aún más tiempo a las próximas sustancias alergénicas que vos te consumas a generar este mismo efecto, con lo cual te podrás dar cuenta que vas a dar lugar a un círculo vicioso si haces esto. Por ende, mejora tu flora bacteriana y obviamente el siguiente paso va a ser estimular este nervio vago y este sistema nervioso parasimpático para mejorar el funcionamiento cerebral. Cuando estimulamos el nervio vago mantenemos más sano el cerebro por más tiempo por un montón de razones, desde regular la actividad neuronal, mejorar la capacidad de absorber nutrientes de las células, tanto de las neuronas como de la glía, que son las células que sostienen a tus neuronas. Mejoramos la distribución de oxígeno en tu cerebro y vas a mejorar también la calidad de sueño cuando estés efectivamente durmiendo. Puedes estimular el nervio vago de un montón de maneras. Puedes estimularlo con técnicas cortoplacistas que te van a dar resultados en el momento, como técnicas respiratorias, o incluso hacer gárgaras para estimular los músculos de la garganta, o hacer otras estimulaciones de la garganta que no te puedo nombrar porque YouTube me censuraría automáticamente. Y por otro lado tenés técnicas largoplacistas
como meditación o las duchas frías, que ambas a largo plazo te van generando una estimulación del nervio vago y del sistema nervioso parasimpático. En séptimo lugar tenemos las variaciones de la glucemia. Las variaciones de la glucemia quieren básicamente decir que si yo como un alimento rico en índice glucémico, o sea que me levanta muy rápidamente la glucemia, cada vez que esto me levanta la glucemia, me va a generar un montón de efectos nocivos que me van a perjudicar el funcionamiento cerebral. Cuando hacemos picos de glucemia, lo que hacemos es aumentar la presión arterial en nuestro organismo. Ese momento obviamente va a generarme daño por los aumentos de presión, pero también me va a generar alteraciones del funcionamiento de las neuronas, donde muchas neuronas se excitan a la vez, generando una actividad caótica a nivel cerebral. Esto va a generar más inflamación, va a generar más presión arterial, va a generar más excitación neuronal, todas cosas juntas que vos no querés normalmente que sucedan. Muy fácil de resolver si vos mantenés una glucemia estable a lo largo del día y no mantenés constantemente picos y valles, que es lo que le sucede a aquellas personas que hacen una alimentación de alto índice glucémico. Básicamente todas las cosas que vos no tenés que comer. Pastas, panificados, dulces, etc. ¿Cómo puedo regular esto? Me bajo una tabla de índice glucémico y trato de comer los alimentos que son más bajos en esa tabla. En octavo lugar tenemos la cafeína. La cafeína, incluso generando más ansiedad y todo lo que vos ya conoces, tiene un montón de estudios linkeando consumo de cafeína con longevidad. Esto sucede gracias a varios mecanismos de envejecimiento celular. El principal relacionado con la cafeína es la vía del envejecimiento celular del AMP. La cafeína y el consumo de cafeína a nivel cerebral aumentan una sustancia llamada AMP cíclico. Esta sustancia reduce la inflamación cerebral y fortalece la unión entre las diferentes células que forman esta barrera hematoencefálica, o sea, fortalece las uniones impidiendo la ruptura de esta barrera. En noveno lugar tenemos a los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son una sustancia que obviamente, como el nombre lo indica, están hechos de grasa y muchos azúcares, y son bastante graves como sustancias para tu funcionamiento neuronal por un montón de razones, entre las cuales obviamente va a estar la ruptura de esta barrera, por algo está en esta lista, pero además de generar ruptura de la barrera hematoencefálica, los lipopolisacáridos se usan normalmente en ratones para generar inflamación cerebral y deprimirlos cuando vos tenés que probar en ratones algunos de los fármacos antidepresivos. De hecho, dietas con más de 40% de grasas saturadas han demostrado generar más permeabilidad y más ruptura de esta barrera hematoencefálica. No te preocupes, 40% de grasas saturadas es muchísima cantidad de grasas saturadas. Es muy raro llegar a estas cifras, ni siquiera aunque hagas cetogenia o aunque hagas dietas como carnivorismo absoluto. Pero si estás en la duda, mi consejo siempre va a ser aumentar tu consumo de grasas saludables para nivelar esta actividad, que de hecho son beneficiosas para el funcionamiento neuronal. Y por último lugar tenemos la termogénesis. Hace mucho tiempo, cuando no existía un tratamiento, por ejemplo, para un ACV, si alguien sufría un ACV, lo que se hacía era aislar a este paciente, ponerlo a oscuras, en silencio, sacarle todos los estímulos de actividad cerebral, con la intención de disminuir el gasto de oxígeno de las neuronas para mantener más neuronas vivas luego del ACV. Si bien esto efectivamente sucede cuando nosotros bajamos el gasto, hay técnicas mucho mejores y más prácticas para evitar el daño a nivel cerebral y para mejorar la eficiencia del oxígeno y del uso del oxígeno en tu cerebro. Sobre la que más tenemos información es sin duda las duchas frías y la exposición al agua fría. Esto sucede porque la combinación de ejercicios respiratorios que aumenten el dióxido de carbono con la exposición al agua fría aumenta la formación de una sustancia llamada óxido nítrico que dilata las arterias. Esto lleva más oxígeno a tu cerebro, aumenta la longevidad de tus células, entre las cuales también están tus neuronas, y mejora el funcionamiento de tu sistema inmune. Y una cosa muy práctica que te puedes llevar de este video es que si no te da la fuerza de voluntad para, por ejemplo, hacer duchas frías, podés regular el hambre, normalizar la presión arterial y estimular el vago y este efecto parasimpático simplemente sumergiendo tu cara en agua helada. Tenemos suplementos que van a mantener tu salud cerebral a largo plazo. Pero en realidad, si vos cumplís con estos 10 pasos, ni siquiera van a ser necesarios. Los suplementos más importantes, sin duda, para mantener tu salud cerebral a largo plazo van a ser las vitaminas del grupo B, si vos tenés déficit, por las razones que veíamos antes, sobre todo la B12. Lo que podés hacer es agarrar un análisis de sangre que vos tengas y chequear tus valores de B12 para asegurarte de que estés lo más cerca posible de estos valores óptimos. Si tuvieses un déficit, podés suplementar la B12.
sin siquiera cambiar tu alimentación. Por otro lado, tenemos minerales como el magnesio, que siempre generan relajación, ayudan a normalizar la presión arterial, hacen muchos otros beneficios que no vienen al caso en este momento, pero siempre es importante sobre el magnesio mantener una dosis correcta que no te permita generar alteraciones de la materia fecal, por ejemplo, diarreas por exceso de dosis, y que sepas que existen diferentes tipos de magnesio con diferentes actividades, donde sin duda alguna el más efectivo a nivel neuronal va a ser el treonato de magnesio, pero que también es uno de los tipos de magnesio más difíciles de conseguir. Toma magnesio simplemente si tenés bajos valores o si tenés síntomas de déficit de magnesio. Y por otro lado tenemos muchísimos suplementos que puedes utilizar para mejorar tu salud cerebral, como la curcumina, el resveratrol o el omega 3, principalmente el omega 3 de tipos EPA y DHA, que tienen un montón de efectos protectores a nivel de tu cerebro, pero particularmente para este tema relacionado con la barrera hematoencefálica, todos ellos inhiben o se impiden el funcionamiento de una enzima que se llama MMP9, que es la encargada de destruir esta barrera cuando tu organismo, por la inflamación o por la razón que sea, daña a la barrera hematoencefálica. Alguien tiene que hacer esa actividad. Esta actividad la hace una enzima. Estos suplementos que vos ya conocés por su efecto beneficioso a nivel cerebral, como el omega 3, que es muy conocido en ese efecto, anulan a esta enzima impidiendo el daño. Con lo cual, incluso si vos no haces nada de toda esta lista, tomar omega 3, por ejemplo, te va a proteger del daño cerebral a largo plazo. Estas son algunas de las cosas que vos puedes hacer para mejorar tu salud cerebral e impedir la permeabilidad de esta barrera hematoencefálica. La realidad es que hay muchas más. Pon en práctica las que puedas, porque mantener tu cerebro sano el resto de tu vida ni siquiera es tan complejo si vos seguís estos pasos. Así que si te gustó el video, suscríbete al canal, ponle me gusta o compartilo, porque ayuda a mucha gente a mejorar su calidad de vida de manera no ortodoxa.